Hoy vamos a conversar un poco sobre la batería de los automóviles. Levantamos el capot y vemos un aparato que tiene unos cables conectados. Esa es nuestra batería. La batería en el automóvil es la encargada de transformar la energía química en energía eléctrica. Almacena toda la energía, toda la electricidad dentro de la misma. La batería es necesaria para el automóvil para que funcionen todos sus sistemas eléctricos. Limpiaparabrisas, bocina, radio, luces, ABS, la misma computadora, el salto de la chispa, pero lo fundamental que hace la batería es suministrarle toda su potencia en voltaje y amperaje al motor de arranque para que él mismo pueda girar y así ponerlo en marcha. La batería es el elemento que acumula, o sea, la conocemos también por batería de acumulador, o sea, porque acumula, como dije recién, toda su energía y en el momento la devuelve. Y el alternador, que ya vamos a ver, dínamos y alternadores más adelante, es el encargado de devolverle la energía que se consumió en ese momento tan importante en arrancar el motor, principalmente en épocas de invierno. ¿Por qué decimos en época de invierno? Porque el motor tiene fluidos, aceite, tiene el combustible que le quedó adentro, el líquido del radiador, el agua con que se refrigera, y peor el auto si duerme en la vía pública, a la noche, en invierno, se congela el aceite, se congela y el motor de arranque necesita mucha más fuerza. La batería está compuesta por diferentes elementos. Acá tengo una batería que nosotros lo único que vemos es esta parte de acá arriba, una serie de tapitas o un plástico que recubre las tapas y dos bornes, que lo vamos a llamar conectores o bornes positivos y bornes negativos. Dos bornes. La batería está compuesta por una carcasa y adentro una serie de elementos que ahora vamos a conversar. La carcasa, hoy en la actualidad, para todos los automóviles, es de polipropileno, o sea que es un plástico, un polímero altamente resistente a determinados golpes y no sufre la corrosión del ácido. Antiguamente para los automóviles y en la actualidad se fabrican baterías de caucho duro y puede llegar a ser un poquito grueso, que es resistente al ácido. Se utiliza para máquinas industriales, camiones o tractores. Son re pesadas. Los autos antiguos, o sea, la única batería que existía era de caucho duro. Todavía se ven esas baterías, todavía están a la venta, pero las comunes son de un polímero, un plástico duro. Nosotros decimos que la batería tiene 12 volts, pero
también existieron hace muchos años en los automóviles, hasta la década del 60, 65, desde que nació el auto hasta esa década, había vehículos con baterías de 6 volts. Las lamparitas eran de 6 volts, el motor de limpia parabrisas funcionaba a 6 volts, en fin, ¿no? En la década del 70 hubo una revolución donde muchos en talleres de electricidad cambiaban el sistema a 12 volts, que era, por supuesto, mejor. Y también existen camiones, vehículos de carga industriales, motores industriales, con baterías de 24 volts. Lo que interesa también en la batería, que ya lo hemos hablado sobre los voltios, sobre la ley de Ohms, son los amperios, los amperajes, la fuerza. Pero no quiero extenderme en esos temas, vamos a seguir hablando de la batería. La batería, que nosotros no vemos, salvo que le saquemos la tapita de inspección, vemos diferentes elementos. La batería está compuesta de 12 volts por 6 vasos. Cada vaso tiene la particularidad de tener láminas de dióxido de plomo y de plomo. Cada plaquita, o sea, son rejillas resistentes al ácido, y cada rejilla, que son ultra delgadas, en fábrica la pasta se la coloca en esas rejillas, y algunas son de dióxido de plomo y otras son de plomo puro. Cada vaso o celdas tiene en su interior un espacio libre como para que el vestigio, suciedad y las reacciones químicas de los sedimentos que se van perdiendo se depositen en ese lugar y no provoque cortocircuitos. Entre cada placa, que vamos a partir ahora a llamarla positiva y negativa, la placa positiva es dióxido de plomo, está compuesta por una pasta, cada rejilla de dióxido de plomo, y la placa negativa, cada rejilla está compuesta o empapada por una pasta de plomo puro. El plomo puro es de color gris, como todos ya sabemos, y el dióxido de plomo tiene un color diferente por la reacción química, de color por lo general de marrón oscuro. Entre cada placa, que la hemos llamado positiva y negativa, hay otra rejilla ultramente delgada para separar y que no se toquen las mismas, para que no haya pérdida de electricidad o cortocircuito. Las rejillas pueden ser de plástico, todo, por supuesto que están todas perforadas, dejan pasar el líquido. Esas rejillas se llaman separadores y, aparte de ser aislante, deja pasar, ¿no es cierto?, el líquido de un lado hacia el otro, y pueden ser de telgopor, fibra de vidrio, resina, caucho, en fin, ¿no? Depende del fabricante. Por lo general, hoy todo el mundo hace separadores de
polietileno expandido, que es comúnmente llamado por telgopor. Entonces, cada vaso, acordémonos que tenemos 6 tapitas, cada tapita corresponde a un vaso, que cada vaso no está comunicado uno con el otro, no tienen comunicación. Cada vaso está compuesto por 16 placas, 8 placas positivas y 8 negativas, y 8 separadores cada vaso, entre placa y placa. Y ahí constituimos un vaso, una placa completa de positivo dióxido de plomo y una negativa de plomo puro. Bien, entonces, si contamos 16 por 6, la cantidad de placas que tenemos dentro de una batería. Cada vaso, cuando se electrifica, tiene la capacidad de almacenar 2,1 voltios. 2,1 voltios. O sea, de que si tenemos 6 vasos, 2,1 multiplicado por 6 nos da 12,6 voltios. O sea, de que nuestra batería, la de todos los automóviles, tiene la capacidad de almacenar 12 volts. Lo que varía es el amperaje. 45 amperes, 60 amperes, que es la fuerza que tiene esa batería para el momento fundamental en arrancar el motor de arranque, para que gire el motor. Entonces, ya sabemos de que las placas, o sea, son 8 positivas y 8 negativas, separadas por un separador por lo general de plástico o de poliestileno expandido, telgopor. Y nos falta algo, que cada placa, cada vaso, cada juego de placas están conectadas entre sí en forma paralela, o sea, positivo con positivo, negativo, placa negativa con placas negativas, para que se suma los 2 volt,1, se vayan sumando hasta llegar a 12 volts. Pero ahí no termina la cosa, porque entre cada vaso se le agrega un líquido para hacer el electrolito, el famoso electrolito. El electrolito, para que reaccione este acumulador, se le agrega ácido sulfúrico y agua. Entonces, ese elemento químico de ácido sulfúrico con agua es el necesario para que se lo cargue eléctricamente y así tenga los 12 volts, o sea, 2 volts cada vaso. El electrolito, nosotros no podemos ponerle ácido a la batería, porque ya viene programado químicamente en un laboratorio. O sea, la batería nuestra se gastó, no funciona más, por más que le pongamos ácido sulfúrico, no va a funcionar más. Lo que sí estamos acostumbrados a agregarle es agua destilada. Agua destilada, cuando sacamos los tapones de inspección, podemos observar las placas, y esas placas, si las vemos que no están sumergidas en líquido, quiere decir que le falta agua destilada. Entonces,
con una jeringa o con un chupador de goma vamos agregándole agua a cada vaso sin desbordar, por lo menos de el borde hacia abajo. Por lo general tiene un testigo que hasta ahí tiene que ir el líquido, que por lo general es 1 centímetro antes de llegar a ese borde, para que funcione el electrolito. Y aparte, acordémonos que esta batería dentro del auto está permanentemente moviéndose. Si la llenamos al borde, con el movimiento y con el electrolito va a perder líquido y nos va a dañar la carrocería, la parte donde está colocada la batería. Entonces se provoca el electrolito, las reacciones químicas con el dióxido de plomo y el plomo puro, y se carga eléctricamente. Tenemos varios tipos de baterías, las que son sin mantenimiento, bajo mantenimiento, y las que nosotros destapamos, que son las más económicas, y le vamos agregando el líquido. Acuérdense de que esto funciona por temperatura propia, porque al transformar la energía química en eléctrica, por supuesto que hay otro elemento que es el calor, y el agua, y si estamos en verano también peor, el agua se evapora. Entonces, por eso nosotros tenemos que ir agregándole líquido destilada. Muchos antiguamente, en la época de mi papá, la soda que trae el sifonero a casa, el sodero, esa soda, dicen de que está destilada, gasificada. Muchos le colocan un sifón de soda. Se recomienda ponerle agua destilada. Y porque la soda no sabemos cuánto sodio tiene o sales. Entonces, si nosotros tenemos una batería económica como esta, le sacamos la tapita y le vamos colocando el líquido para que la batería tenga muchos años de vida. Hay baterías que pueden llegar a durar 3, 5 años, y hay baterías que lamentablemente no tienen muchos años de vida. Y también nosotros tenemos que alargar la vida con el mantenimiento. Y si tenemos la posibilidad de comprar una batería sin mantenimiento o bajo mantenimiento, esa batería tiene una sustancia agregada al electrolito que puede llegar a ser azufre. Son baterías con otra constructura. En vez de tener solamente plomo, tiene plomo con antimonio o plomo y calcio. O sea, son mezclas que se le hacen a la pasta, mezclas químicamente. Entonces tienen menos consumo de evaporación, o sea, el agua se consume o se evapora menos. Y nosotros, si tenemos que hablar químicamente, cuando se produce la evaporación del agua por culpa del trabajo electrolítico, se llama gasificación. Yo creo que hasta aquí más o menos hemos hablado un poco de la batería. Hay videos que muestran en YouTube cómo funciona la batería. Yo les voy a pasar algunos para que vean. Acuérdense que pueden llegar a ser temas de examen esto. La batería transforma la energía química en energía eléctrica. Hay una persona hace muchos años dijo
nada se pierde, todo se transforma. O sea, la batería, su energía química la transforma en eléctrica. Y como ya haciendo un pequeño repaso, cada vaso produce 2,1 volts. Si tenemos 6 vasos, que son todas las baterías de 6 vasos, la de los autos, son 12 volts, 12,6 volts. Y otra cosa que hay que recordar muchísimo, que es la batería, se la llama batería de acumuladores porque es la necesaria en el momento que uno quiere poner en marcha el motor, que le da toda su potencia al motor de arranque para que el motor gire y así pueda saltar las chispas de cada cilindro y el alternador con el motor en marcha le devuelve el suministro gastado. Chao.